Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso de matemática. El día de hoy seguiremos hablando de lo que son los polígonos, pero específicamente hablaremos de los perímetros de los polígonos, cómo calcular perímetros. Comencemos. Antes de meternos a hablar de lleno de cómo calcular un perímetro, qué es un perímetro en una figura geométrica o en un polígono, tenemos que manejar algunos términos importantes. Vamos a comenzar entonces hablando con lo que son las magnitudes y las medidas. Magnitud es toda propiedad de un cuerpo que puede medirse, mientras que medida es el resultado de comparar la cantidad de una magnitud que presenta un cuerpo con una cantidad fija y considerada como unidad. ¿Qué quiere decir entonces? Que la magnitud es la propiedad que tiene cualquier cosa que puede ser medida. Y la medida es la cantidad que mide esa magnitud. ¿De acuerdo? Por ejemplo, entonces, toda medida consta de un número y una unidad de medida. Es decir, si nosotros tenemos una magnitud, es algo que puede ser medido. Entonces, si nosotros lo medimos, ya sacamos entonces lo que se conoce como medida. Y toda medida tiene dos elementos, un número y una unidad. El número representa la cantidad que nosotros medimos y la unidad representa en qué medimos esta cantidad. Por ejemplo, entonces, si yo quiero medir el largo que tiene mi cuarto o mi dormitorio, yo voy a agarrar una cinta métrica y voy a ver que mide 3. ¿Pero 3 qué? Bueno, ahí es donde entra la unidad de medida. Yo puedo decir, bueno, tiene 3 metros. Pero alguien puede decir, no, tiene 3 centímetros. O tiene 3 pulgadas. O 3 pies. Todas esas son unidades de medida de longitud. Por lo tanto, toda medida tiene un número y una unidad de medida. Y aquí la magnitud es la longitud que se tiene. Entonces, la longitud es la medida y 3 metros es la longitud, perdón, es la magnitud y 3 metros es la medida. Para poder ordenar un poco todo lo que son las medidas, pues un grupo de científicos se reunió y crearon lo que se conoce como el Sistema Internacional de Medidas. ¿Y qué es el Sistema Internacional de Medidas? Es un sistema que reúne varias magnitudes, es decir, varios elementos que pueden medirse, y los ordenaron para que podamos nosotros medir cualquier magnitud de una forma más ordenada. Un sistema de unidades entonces es un conjunto de unidades que permiten medir las distintas magnitudes, era lo que platicábamos. Tienen algunas características, dice que tiene unidades básicas que se definen por sí mismas y son independientes entre sí, y las unidades derivadas que se obtienen a partir de las unidades básicas. Nosotros ya vimos entonces a qué se refieren cuando nos hablan de unidad, es en qué estamos midiendo. Entonces hay unidades básicas y unidades derivadas. Miremos este ejemplo en este cuadro que tenemos aquí. Aquí nos muestran diferentes magnitudes, es decir, diferentes elementos que pueden medirse. Y nos muestran las unidades básicas de cada una de estas magnitudes. Por ejemplo, la primera magnitud que miramos aquí es la que ya platicamos, la de longitud. Y la unidad básica en la magnitud de longitud es el metro. Pero como también existen unidades secundarias, yo les puedo decir entonces que la longitud, la magnitud longitud, también la podemos medir en pulgadas, en pies, en centímetros, en milímetros, en kilómetros, en millas, etc. Todas esas son unidades secundarias de longitud. Lo mismo pasa con la masa. Su unidad de medida principal o básica es el kilogramo, pero una masa también se puede medir en libras, se puede medir en quintales, en toneladas, en gramos, etc. Otra magnitud es el tiempo y su unidad básica o principal es el segundo. Pero nosotros sabemos que el tiempo también se puede medir en minutos, se puede medir en horas, se puede medir en días, en semanas, en años, etcétera, etcétera. Todas esas entonces son las unidades secundarias del tiempo. Lo mismo pasa con la intensidad de la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa, etcétera. Aunque estas últimas magnitudes pues ya no son tan conocidas por nosotros como las primeras tres.
pero igualmente siguen siendo magnitudes porque podemos medirlas. Hablemos ahora entonces de dos magnitudes que nos interesan para tratar el tema de este video, que es el perímetro. Hablemos de lo que son la longitud y la superficie. La longitud y superficie son dos magnitudes, es decir, dos elementos que pueden medirse. Hablemos primero de la longitud. La longitud es una magnitud física que expresa la distancia entre dos puntos, es decir, la longitud lo que mide es distancia, ¿de acuerdo? La unidad de longitud en el sistema internacional es el metro, como vimos en la tablita de aquí arriba, es la unidad básica. ¿Qué es lo que miramos nosotros en esta tablita de aquí? Nosotros sabemos que lo que tenemos aquí es un sistema métrico decimal o sistema internacional. El sistema internacional tiene la característica que va creciendo o va decreciendo en múltiplos de 10. ¿Qué quiere decir eso? Que de la unidad básica nosotros podemos expresar unidades más grandes o podemos expresar unidades más pequeñas, sabiendo que tanto las grandes van a ir creciendo en múltiplos de 10 como las pequeñas van a ir disminuyendo en múltiplos de 10. Para poder expresar un número o una medida de longitud en las diferentes unidades que nosotros tenemos, lo que tenemos que saber es que si vamos de una unidad de medida grande a una unidad de medida pequeña, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 10 en función de la unidad de medida que queremos expresar. Por ejemplo, si mi unidad de medida básica es el metro y quiero expresar esa unidad de medida en milímetro, bueno, yo sé entonces que el milímetro es más pequeño que el metro. Es decir, voy de una unidad grande a una pequeña. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es multiplicar, por ejemplo, un metro por 10 y lo tendría expresado en decímetros. Lo vuelvo a multiplicar por 10 y lo tengo expresado en centímetros. Y si lo multiplico nuevamente por 10, ahora lo tengo expresado en milímetros. Pero si por el contrario yo quiero expresar una unidad que está en metros en kilómetros, yo sé que el metro es más pequeño que el kilómetro, por lo tanto iría de una unidad pequeña a una más grande. Entonces, en vez de multiplicarlo por 10, lo voy a dividir dentro de 10. Por lo tanto, si yo tengo un metro y lo divido dentro de 10, lo que tengo ahí es un decámetro. Pero si lo vuelvo a dividir dentro de 10, tengo un hectómetro. Y si lo vuelvo a dividir dentro de 10, ya tengo el kilómetro que yo necesito. Quiere decir que para pasar de metros a kilómetros lo tendría que dividir dentro de 10 por 10 por 10. 10 por 10, 100 por 10, 1000. Un metro entonces lo tendría que dividir dentro de 1000 para poder obtener a cuántos kilómetros equivale. Esta tablita que ustedes ven aquí aplica para cualquier magnitud, longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, etc. Un factor de conversión es un cociente entre dos cantidades equivalentes, expresadas en diferentes unidades. Al multiplicar por él una medida, esta no varía, aunque sí cambia de unidad. Es lo que vimos, que nosotros el metro podemos expresarlo en kilómetros, o podemos expresarlo en centímetros o en milímetros. Lo que estamos haciendo ahí es utilizando un factor de conversión, que dice que no es más que un cociente, es decir, una división. Por ejemplo, si queremos expresar 5 hectómetros a centímetros, lo que tengo que hacer yo es multiplicar estos 5 hectómetros por un factor de conversión. ¿Y cuál va a ser mi factor de conversión? Bueno, va a ser una división. ¿Qué características debe tener la división? La división debe contener las unidades de medida que yo tengo y las unidades de medida que yo quiero obtener. En este caso, yo tengo hectómetros y lo que quiero obtener son centímetros. Por lo tanto, mi división o mi factor de conversión debe tener hectómetros y centímetros. ¿Y cómo voy a saber yo si coloco los hectómetros arriba o los coloco abajo? Si coloco los centímetros arriba o los coloco abajo. Bueno, yo siempre
la unidad que tengo, que son hectómetros, la voy a colocar en la parte de abajo de mi factor de conversión. Porque entonces yo voy a decir, el hectómetro lo tengo arriba y lo tengo abajo aquí, los puedo eliminar y me quedaría solamente centímetros. Entonces lo único que hay que hacer es tomar la medida que me dan y multiplicarla por ese factor de conversión, que en este caso yo voy a decir que un hectómetro tiene 10.000 centímetros. Este factor de conversión lo encontramos multiplicando los hectómetros tantas veces por múltiplo de 10 hasta llegar a la unidad de centímetros. Por lo tanto, entonces me queda 5 por 10.000 dividido 1. 5 por 10.000 son 50.000 centímetros. Por lo tanto, 5 hectómetros equivalen a 50.000 centímetros. Estos dos valores miden exactamente lo mismo, solo que están expresados en unidades diferentes. Llamamos superficie a la región del plano que ocupa una figura plana. La medida de la extensión que ocupa la superficie se llama área. ¿Qué es un área entonces? Es la superficie o el espacio que ocupa un polígono o una figura plana. La unidad de superficie en el sistema internacional es la unidad derivada del metro, es decir, el metro cuadrado. ¿Qué quiere decir entonces? Que la unidad de medida o la superficie, la magnitud de superficie o llamada área, no es más que el área que ocupa un polígono. Y la forma de medirlo, así como las distancias las medimos en metros, las áreas las vamos a medir utilizando las mismas unidades de medida de longitud, solo que elevadas al cuadrado. Por lo tanto, un área podemos medirla en metros cuadrados, en centímetros cuadrados, en pies cuadrados, en pulgadas cuadradas, etc. Las mismas unidades de la longitud, solo que elevadas al cuadrado. En la superficie también aplica la tabla de conversión. Si vamos de una unidad pequeña a una más grande, la dividimos en múltiplos de 10, solo que como se trata de un área, en múltiplos de 10 elevado al cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero ir de metros a kilómetros, lo multiplico por 10 a la 2, o lo divido, perdón, por 10 a la 2, por 10 a la 2, por 10 a la 2. Si yo multiplico estos tres valores, me va a dar el número sobre el cual tengo que dividir la cantidad de metros que yo quiero expresar en kilómetros. Pero si voy de kilómetros a metros, es decir, de una unidad grande a una pequeña, lo voy a multiplicar por múltiplos de 10 a la 2 hasta llegar a la unidad de medida que yo necesito. Es exactamente igual como lo vimos en las longitudes. Miremos un ejemplo. Expresar 32 kilómetros cuadrados en decámetros cuadrados. Quiere decir que estoy en kilómetros y quiero expresarlo en decámetros. Por lo tanto voy de una unidad grande a una pequeña. Por lo tanto yo lo tengo que multiplicar por 10 a la 2 por 10 a la 2. Y 10 a la 2 por 10 a la 2 es 10 a la 4. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi factor de conversión por el que tengo que multiplicar la cantidad que me dan? Bueno, para principiar yo sé que el factor de conversión es una división que tiene que tener la unidad de medida que tengo y la unidad de medida que necesito. Es decir, debe tener kilómetros cuadrados y decámetros cuadrados. ¿Dónde voy a colocar los kilómetros cuadrados? Como la unidad que tengo son kilómetros cuadrados, esa es la que coloco abajo. Por lo tanto, los decámetros cuadrados los coloco arriba. Y voy a decir que 32 kilómetros cuadrados y el factor de conversión es que un kilómetro cuadrado tiene 10 a la 4 decámetros cuadrados. 32 por 10 a la 4 es igual a 320.000 decámetros al cuadrado. Por lo tanto, 32 kilómetros cuadrados equivalen a 320.000 decámetros cuadrados. Igual que en el anterior, estas dos medidas son exactamente iguales, solo que están expresadas en unidades diferentes. Ahora sí, hablemos un poco de los perímetros. El perímetro de una figura plana es la medida de su contorno. Si la figura es un polígono, basta con sumar las longitudes de sus lados. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice ahí lo podemos resumir en esta ecuación. El perímetro de un polígono no es más que sumar la medida de cada uno de sus lados. El primer lado más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más todos los que tenga. Pero cuando el polígono se trata de un polígono regular, esto lo podemos resumir con esta fórmula.
n por L, donde n es el número de lados. ¿Por qué? Porque el polígono regular tiene la característica de que todos sus lados miden lo mismo. Por lo tanto, si le vamos a calcular su perímetro, podemos decir 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 las veces que sea necesario de acuerdo al número de lados que tenga. O podemos decir, tiene por ejemplo 3 lados y cada lado mide 5, podemos decir 5 más 5 más 5 o podemos decir 3 por 5, porque L es la longitud de sus lados. Miremos un ejemplo. Hay el perímetro de este polígono y nos dan un polígono que no es regular. Es un polígono cuyos lados miden diferente. Pero yo sé entonces que el perímetro no es más que sumar la longitud de cada uno de sus lados. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el perímetro de este polígono, lo que tengo que hacer es sumar este lado, más este lado, más este lado, más este, más este, más este, etc. Hasta llegar al último de los lados. Por lo tanto, si yo sumo 8 más 2.5 más 1 más 0.5 más 3 más 2.5 más 1.5 más 2 más 6 me va a dar el perímetro de este polígono. Entonces es lo que yo tengo de aquí. 8 centímetros más 6 centímetros más 2 centímetros más 1.5, etcétera, hasta llegar al lado de 2.5. Al sumar todo esto, me suman 27 centímetros. Quiere decir que el perímetro de este polígono es de 27 centímetros. De esta forma entonces vamos a calcular el perímetro, de cualquier polígono. Miremos otro ejemplo. Hay el perímetro de este pentágono regular. Como es un pentágono, se trata de un polígono regular de 5 lados. Como es un polígono regular, todos los lados miden lo mismo. Y me dice que cada lado mide 2 centímetros. Por lo tanto, yo sé que el perímetro es igual al número de lados por la longitud de los lados. En este caso, como es un pentágono, tiene 5 lados. Multiplicado por la longitud de cada de los lados, es 2, 5 por 2, 10 centímetros. Tendría que el perímetro de este polígono regular es de 10 centímetros. Pero ¿qué pasaría si hubiera dicho 2 más 2 más 2 más 2 más 2? 5 veces porque tiene 5 lados. 2 más 2, 4. Más 2, 6. Más 2, 8. Y más 2, 10. Como ven, el resultado es exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo puedo calcular el perímetro utilizando la fórmula de polígonos regulares o puedo utilizar la fórmula general, que es la suma de cada uno de sus lados, la que sea más fácil para mí. Miremos este último, hallar el perímetro de este romboide. Como es un romboide, me dicen que uno de sus lados mide 4 y el otro lado mide 3.5. Como se trata de un romboide, yo sé que este lado mide lo mismo que este y este mide lo mismo que este. Por lo tanto, para encontrar su perímetro, bueno, me dice entonces que la fórmula para un romboide es 2 veces el lado A más 2 veces el lado B. O puedo decir, ¿por qué 2 veces el lado A? Porque es este lado más este lado. 2 veces el mismo lado. ¿Y por qué 2 veces el lado B? Es este más este lado. 2 veces el lado B. Insisto, si ustedes se hacen bolas con esto, pueden decir este lado de 4 más este lado de 3.5 más este lado que también mide 4 más este lado que también mide 3.5. Si sumamos esos 4 lados, nos va a dar que el perímetro de este romboide es de 15 centímetros. De esta forma entonces podemos calcular el perímetro de una figura plana o un polígono, sea regular o no.